hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura del varón perfecto. Maravilloso principio para comenzar esta mañana. ¿Para qué vas un domingo a escuchar la palabra? ¿Para qué lees las escrituras? ¿Para qué intentas portarte bien? ¿Para qué buscas la manera de hacer las cosas con un nivel de rectitud, de coherencia, de ética, de respeto? ¿Estás edificando qué? ¿Qué fruto estás cosechando con este comportamiento? ¿Cuántas veces me he encontrado personas que digan, ¿de qué me sirvió? ¿O de qué me sirve portarme bien? ¿De qué me sirve hacer las cosas bien? ¿De qué me sirve ser transparente si este es un mundo caído? Ahí está la diferencia. El reino de los cielos funciona con medidas. Y Mateo 13, la descripción del Sermón del Monte, de lo que es las bases de cómo funciona el reino de los cielos, están asociadas directamente con las medidas. Vivimos midiendo y siendo medidos. Mirad cómo medís, porque con la misma vara que mides serás medida. Tenemos el día de hoy medidas del reino. ¿Qué es eso? Que si yo descubro que se está formando en mí una estatura conforme al varón perfecto, rápidamente romper esa distancia que muchas veces solemos tener con la persona de Cristo, que en ocasiones muchos la guindan en una cruz como algo con lo que hacen algún rito religioso, alguna devoción o alguna adoración, otros la colocan en el pecho. Entonces, esas son maneras y referencias de una imagen, nada menos y nada más, que nos fue dada por el Padre en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la imagen correcta de Jesús? La imagen, hablamos de la estructura de pensamiento, porque conforme al criterio, al acercamiento que tú tengas de la persona de Cristo, va a ser la medida transformadora que experimentas dentro de ti. Así que cuando nosotros establecemos una medida de referencia de quién es nuestro Cristo, que no está montado en una cruz, estoy hablando en tu mente, en tu sistema de percepción, cuál es la medida de relación y de comprensión que tienes con el Cristo. Nosotros empezamos a descubrir que la estatura, que lo que de alguna manera yo debo emular, imitar, perseguir hasta encontrar, es la medida, la estatura del varón perfecto. Entonces ya yo me estoy dando cuenta que ese Cristo no es una figura ni es algo que está distante como referencia, sino está para que yo lo siga y para que yo lo imita. Y para que yo lo pueda imitar, lo pueda seguir y lo pueda crear como referencia conmigo, hacerlo cercano. Y necesito que Él sea semejante de mí. Por eso Cristo, Dios se hizo hombre. Lo importante es eso, porque cada día que me levanto por las mañanas en adoración y acción de gracia, siento que tengo un Cristo cercano, que tengo la persona también del Espíritu Santo, que tengo las manifestaciones de un mismo Dios con una categoría de transformación gloriosa. Que tú de alguna manera aprendas o empieces a medir la manera como tú calibres los procesos en tu vida que te voy a ir mostrando, empezando por la propia persona de Cristo, así se manifestará y así se evidenciará lo que tú eres en Él. Así que es bien importante, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, conocemos en Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a Jesús a condenar al mundo. O sea que si estamos peleados con el castigo divino en la persona de Cristo, no vamos para ningún lado. Empezamos mal, no empezamos por la persecución y el castigo, no, empezamos por la naturaleza del amor. No fue un hijo, es nacido y nos fue dado. Un varón nacido del cielo en el vientre de María fue manifiesto sobre nuestra vida. Así que, y dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero dice que esto es lo que pasa, que la luz vino al mundo, pero otros prefirieron más las tinieblas que la luz. Así que la primera medida referencial que tenemos es que la luz nos vino. Podemos colocar luz en nuestro hogar, podemos colocar luz en nuestro matrimonio, podemos colocar luz en nuestra vida sexual. Dentro de las medidas del reino, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, es algo que debe ser importantísimo. Porque ese criterio de relación o de identificación con el Cristo va a marcar la diferencia. A partir de allí, por supuesto, en Mateo, en el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, hay muchas formas de medida. Y quiero empezarles a tocar algunas de mucho valor, ¿no? Me han escuchado en varias oportunidades hablar acerca de la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. No se pone una luz debajo de la mesa, sino se monta arriba de la mesa para que así vuestra luz alumbre. Entonces, la pregunta es, ¿estoy persuadido de que las cosas que estoy haciendo en mi vida, que la manera como me vengo comportando, refleja que estoy guiado por esa luz? La luz
El conocimiento y la instrucción divina va a marcar la diferencia de cómo tú vas a vivir de ahora en adelante. Y pareciera algo sencillo, pero no es sencillo. Cuando digo sencillo me refiero a esto. No es algo superficial, a la luz, no. Es decir, en las acciones y en las decisiones que nosotros tenemos por delante, nosotros nos permitimos ser instruidos. Porque cuando estamos pequeños no nos queda de otra. Está todos los maestros, los profesores siempre encima de nosotros creando un modelo de aprendizaje y de instrucción. Pero cuando nos hacemos grandes y la arrogancia nos toca y la autosuficiencia y la libertad, todo eso muchas veces lo confundimos para convertirnos en personas que caminamos sin instrucción. Personas que caminamos sin luz. Las personas que caminan sin luz, que caminan sin instrucción, por producto de los egos, producto de que yo no voy a escuchar a esta persona. Entonces, las medidas con que juzgamos por lo general tienen que ser probadas en el tiempo. Una medida de juicio va a decirte, es una sentencia que sale de tu boca, que te va a decir a ti hasta dónde tú vas a llegar. Por lo general, desafortunadamente, los juicios que emitimos son a priori, son emocionales y estamos simplemente diciendo hasta dónde vamos nosotros a recibir. No, si tú descalificas una tierra, después no le pidas semilla a esa tierra. Si tú descalificas la zona donde tú estás, no te levantes diciendo, wow, quisiera una oportunidad en este lugar. Si eres una persona que estableces medidas en los territorios, porque por donde vamos hablando, la gente de aquí no sirve, la gente de aquí molesta, esto no funciona, esto no es tan bonito como él, vivimos comparando la comida de ayer con la comida de hoy. Todos esos procesos son pequeños estamentos de medida que tú vas estableciendo. Entonces, todas esas medidas que tú vas estableciendo van de alguna manera creando el tipo de pavimento. Maldices una tierra por tu forma de ser. No creas que luego vas a tirar un asfalto sobre esa tierra y vas a pasar. Cuando yo empiezo a no entender que la vida tiene tiempos y que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Entonces, cosas que no han acontecido en mí, yo no puedo frenarlas, debilitarlas o aún cerrarlas simplemente por un lenguaje apurado. Los jóvenes tienden a hacer eso, sobre todo cuando aprendemos a ver la vida por un tubo, por una sola visión. Entonces, cuando empezamos a ver la vida así, todo lo que no entra en ese tubo no lo consideramos. Bueno, vivimos haciendo cosas que se asocian directamente a nuestra propia perspectiva y a nuestros propios estereotipos, porque en el momento donde Dios estableció que debías anhelar, te estableció la medida de fe para que tú llames las cosas que no son como si fueran, para que declararas una palabra, empezaste a crear bloqueos. Entonces, las medidas espirituales son importantísimas porque son dadas por el Señor, son dadas por la Biblia, para que nosotros siempre coloquemos nuestra fe y nuestro propósito delante de nosotros para caminar con Él. Vivimos trayendo cosas que no son como si fueran, desde el aspecto negativo, y terminamos estableciendo medidas para nosotros. Dios tiene cosas extraordinarias cada día y yo muchas veces estoy bien enfocado en lo que está delante de mí, y en ocasiones estoy tan enfocado que cualquier cosa que no se parezca a eso que yo estoy viendo la quito. Y eso es un error que dejé de cometer hace muchísimo tiempo y aprendí a decir, a menos que Dios diga otra cosa, a menos que los planes de Dios tengan otra cosa para mí. Es decir, quiero estar en este sitio, me parece que aquí puedo hacer algo, a menos que Dios diga otra cosa. Otra cosa, cuando algo me gusta muchísimo y me parece extraordinario, digo, bueno, si esto es lo que es de Dios, permanece. Si lo que no es de Dios, que se caiga. Porque muchas veces estamos tan enamorados y tan conectados de algo que forzamos la barra, forzamos el propósito, y llega un momento en que ya decidimos inconscientemente crear una estructura de rebeldía que nos impide poder identificarnos con una oportunidad. Entonces, cosas como esa, a menos que Dios diga otra cosa. Yo estoy aquí a menos que Dios diga otra cosa. Dios puede decir siempre, Dios debe tener la primera y la última palabra. ¿Y cómo es eso? Bueno, Él no dijo, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Compra de mí oro refinado. Te crees rico y eres un desventurado. No son los mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Todo comportamiento arrogante que solemos tener, porque muchas veces aprendemos algo, pasamos por una universidad, aprendemos un conocimiento, sabemos 4 cosas. Y ya como es lo único que sabemos, convertimos un ídolo. Nos volvemos tan exagerados y tan dramáticos en la forma que no vemos otra. De hecho, nos interrumpimos a nosotros mismos. Siempre le digo a los discípulos o a las personas con las cuales comparto, no te interrumpas a ti mismo. Interrúmpete para el bien, pero permítete pensar. Muchos de nosotros, y ya les voy a explicar, estamos pensando
Estamos actuando y no hemos terminado una cosa. Y como estamos conectados con otra, ya quitamos esta. Y vivimos derribando aspectos de mucha valoración en nuestra propia vida. Gracias. Qué bendición ustedes. Vivimos debilitando y entorpeciendo y saboteando procesos de nuestra vida porque nos interrumpimos negativamente. Aprende a interrumpirte cuando estés comiendo lo que no tienes que comer, cuando estés gastando lo que no tienes que gastar, cuando tengas una relación ilícita, cuando algo te esté perjudicando un destino. Ahí interrumpe. Aplica el principio de interrumpirte. Haz como hizo Ruth. Lo hemos dicho en las dos clases anteriores, en estos tiempos, en estos live anteriores. Ruth, cuando la Noemí le decía, devuélvete a tu casa, devuélvete a tu Dios, dice, no me pidas que te deje, sino que tu Dios estaré contigo donde tú vayas, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Tú interrumpes cuando alguien quiere sacarte de aquello que magnánimo y glorioso que Dios te dio, pero no te interrumpas en la cotidianidad para pensar, para escoger lo que es bonito. Vivimos con respuestas anticipadas y las respuestas lo que reflejan son muchísimas veces el miedo que tenemos. Estamos dándonos respuestas a nosotros mismos y a los demás que ni siquiera necesitamos. Gracias miles por todas esas manifestaciones de cariño. Así que cuéntenme, ¿me están entendiendo? ¿Logran captar? Quisiera ver un poco de sus comentarios de lo que están viendo. Escríbanme allí. ¿Qué opinan acerca de las medidas? Qué importante. ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos sienten que pueden estarse atropellando en los propósitos? Entonces, poderoso. Amén. Gracias. Esa es la idea. Y entonces, no, las temporadas, las circunstancias no determinan la naturaleza de tu carácter. Pero tu carácter con el tiempo sí determinan aún las circunstancias o la actitud o la posición sobre las circunstancias. Es algo bien importante que quiero que lo tengan presente, porque ¿quiénes de los que estamos aquí conectados no hemos pasado temporadas o momentos difíciles? ¿Cuánto no se nos ha caído la tarima y el tendedero con todo? Y lo que suponíamos y pensábamos. Cuando algo me acontece y no lo vi venir, me hago la pregunta, gracias, hombre, me hago la pregunta, ¿por qué no lo vi venir? Estoy tan desapercibido de las cosas. Estoy tan creído en este criterio que tengo que desafortunadamente no puedo mirar más allá. Eso es una forma de medida. Empezamos a darle importancia única y exclusivamente a aquello que nos hace sentir y que nos hace vivir, cuando el sentido y la medida se lo tenemos que dar por completo. Señor, Señor, dame una palabra a mi vida. Señor, háblame. Señor, instrúyeme. Entonces, a mí me emociona muchísimo y me parece algo maravilloso cuando las personas colocan en su diálogo, y tengan esto como elemento importante, en su diálogo tienen principios bíblicos. Tengo una frase y tengo un principio bíblico que de alguna manera me da una medida de referencia. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer cuando doy un consejo es lo que el consejo va a solucionar. Y que si no tomas la medida de ese consejo, no va a poderte suceder esto u otra cosa, o no vas a poder alcanzar o te vas a encontrar en esta situación. Cuando tú le llevas y le muestras el final a las personas del por qué realmente les toca hacer cambios y decisiones, las personas rápidamente logran ensamblar. Entonces toman esa medida. Entonces, qué interesante es que tú en tu vida cotidiana, por causa de la palabra, hay algo que te acompañe. La instrucción es el arte de que las medidas del reino estén entretejidas y entrelazadas con tus propios deseos. Es decir, la mezcla de las decisiones que tú tienes que hacer en tu vida deben tener un contenido personal, pero deben tener el cemento espiritual. Entonces, el cemento espiritual es el que va a darle sentido y conexión a aquello que tú estás pensando. Es la palabra de Dios encarnada. Pedid y se os dará, eso es una medida. Buscad y hallaréis, esa es otra medida. Tocad y se os abrirá. Porque el que pide se le da, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Son medidas. Estás buscando para que se te abra, estás pidiendo para que se te dé, estás buscando para encontrar. Entonces, toda esa experiencia cotidiana y continua de poder tener el cemento con la instrucción. No es un tema religioso, ni legalista, ni dogmático. No, que la palabra de Dios... Y arranco. Cuando en una consejería, una persona, en su deseo, lo que hace es recitarme versículos bíblicos, no me está diciendo nada. Me está hablando el logos de la palabra. Pero ¿cuál es el arte? El día que esos versículos logras unirlos, logras
articularlos con un deseo y un gusto que tú tienes. Ahí cambiará tu modelo de hogar. Ahí cambiará la manera como comes. Ahí cambiará la manera como hablas. Entonces, ese proceso, hoy día con todo lo revolucionada que están las redes sociales, porque antes no había forma, pero ahora hay un acontecimiento que le viene o sobreviene a alguien, se hace viral y ya todo el mundo está generando opiniones. Entonces, estamos en un mundo donde rápidamente vamos en la ola de las opiniones de los demás. Entonces, nuestras opiniones están orientadas no por un criterio, no hay medida, no te da tiempo de hacer una medida espiritual para poder entender. A mí mismo, las noticias y las cosas que me toca evaluar, tengo que compararlas. Porque les doy un ejemplo. La persona que te viene a contar una historia, te la va a contar siempre como víctima. Esta persona me hizo esto, aquel me dijo aquello, me siento ofendido por esto, yo creo que esto no es así. Vivimos siempre. Entonces, si no nos damos el tiempo de poder crear una justa medida de reflexión para que tú puedas hacerte un poco responsable, cuando te haces responsable, tomas las riendas de lo que te acontece. Si lo que a ti te está pasando no ves por allí ninguna actitud de responsable, no tienes las riendas del problema. El problema te lleva arrastrado, vas como si tuvieras agarrado una cuerda y vas golpeándote con el piso y solamente eso va a acontecer cuando te digas, esta es la cuerda que me está arrastrando y te hagas responsable y esta cuerda yo mismo me la amarré. Entonces ahí vas a empezar a construir un ejercicio de responsabilidad en lo que respecta a ese acontecimiento. La responsabilidad sobre eso que te sucede es el primer paso, es la medida de fe. El que confiesa y cambia de dirección, que significa metaneo, arrepentimiento, alcanzará misericordia. Ahí está una medida. El que confiesa y se arrepiente. O sea, no puede haber un arrepentimiento, no puede haber un cambio de dirección si primero no reconoces lo que te pasa. Y el reconocer lo que pasa es poder acallar un poco los sentimientos y los sentidos y hacernos responsables, asumir lo que nos está sucediendo. Entonces, medidas de fe, medidas de responsabilidad, medidas de decreto, de confesión, medidas de siembra y de cosecha. Muchas medidas están en el reino y por lo general paso todo el día en ese contexto, sopesando, tratando de entender el por qué una cosa mueve con la otra. Así como el gorrión en su vagar, así la maldición no viene sin causa. Es decir, siembra y cosecha. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosecha. Sembrar medida buena, apretada. No estoy hablando de dinero. Si te está pasando la plata por tu cabeza, vos sácate ese cassette. Estoy hablando de principios rectores de la naturaleza, de tu pensamiento espiritual. Después llévalos a la práctica en un ejercicio real en cada cosa. Estoy hablando de siembra y cosecha como aquello que tú colocas, como el fruto que tú estás cosechando en tu conciencia. Como ese trabajo, labrar, guardar y labrar el huerto era para cosechar el fruto. Todos los grandes hombres cosecharon un fruto en su nivel de conciencia. Porque cuando tú estás cosechando un fruto, te estás dando cuenta cómo tu percepción acerca de la vida cambia. Y te estás cosechando un fruto que glorifique, un fruto que dignifique, no un fruto enano, ni un fruto... Nadie labra una tierra por entretenimiento, sino que cada vez que labras la tierra, la labras por un fruto. Tu vida es un fruto, es una tierra que se cosecha. Por eso el Señor decía, yo creo que lleven frutos y frutos que permanezcan. El pueblo de Israel no tenía el fruto. La generación de aquel tiempo no cosechó el fruto para la venida del Mesías. Entonces hay personas que no están cosechando porque ocultan, porque no asumen, porque no entienden, porque sus medidas son equivocadas, sus medidas están basadas en el placer, en su poder y en su control. No les interesa que otros conozcan y revelen, no, porque quieren mantener el control. Pero el control solamente lo vas a mantener por un lapso de tiempo de vida y vas a pasar a una eternidad penosa. Vas a entrar porque nunca tuviste un nivel profundo de relación. Entonces, las medidas son claves. Medidas son claves. Por ejemplo, hablando un poco de la palabra eternidad. Es una palabra interesantísima. A todos los que nacimos en este lado del occidente, muchas veces entendíamos que eternidad era vida después de la vida. Vida después de la vida, descansa en paz. Y la persona entraba como en un mundo de descanso. Y todo, nada más lejos que la verdad. Una liturgia desafortunadamente errónea. Porque la eternidad es un concepto mucho más vivo y no es vida después de la vida. Juan 17, un extraordinario capítulo que les aconsejo. Hasta Juan 17 siempre vimos a Jesús hablándole a los discípulos acerca del Padre.
Mi Padre y yo uno somos, las cosas que yo hago no las hago yo, sino que Padre que mora en mí. Mi Padre siempre os ha amado, mi Padre es bueno, mi Padre es el buen pastor. Siempre vimos eso. Pero en Juan 17 ocurre un ajuste. Y es que Jesús ya no le está hablando al Padre, a los discípulos del Padre, sino que ahora se voltea y va a empezarle a hablar al Padre de los discípulos. Y eso es un capítulo precioso porque es Jesús hablándole a Dios del amor que ella tiene por ellos. O sea, a estos hombres tú me enviaste, a este mundo tú me enviaste, y yo les he hablado tu palabra y la han recibido y la han amado. Entonces le dice, Padre, dame la gloria que tuve contigo y los discípulos allí, antes de que el mundo fuese. Y esta es la vida eterna, le dice, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. No dijo, esta será la vida eterna. Ni dijo, esta fue, sino esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Ginosco es la palabra, conocimiento, intimidad. Lo que acontece en lo profundo de un hombre y de una mujer, intimidad, que te conozcan. El que te conoce ya tiene vida eterna. O sea que la vida eterna no es vida después de la vida, sino un estado presente de relación. Cuando te relacionas con Cristo ya eres eterno. El tema de tu cuerpo y los años que pasan y tu muerte ya es algo secundario, ya vives por eso. Es que dice que cuando aceptas a Cristo fuimos inscritos en el libro de la vida y el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Una buena pequeña clase de teología del reino para que tengamos comprensión. Todavía seguimos pensando vida es cuando yo me vaya. No, si tú estás con Cristo vas a estar ahora y por siempre. Entonces, tú sabes toda la melancolía y todo el enredo emocional que sucede cuando nosotros finalmente tomamos una decisión de entender que la vida eterna es un estado de relación y que tenemos ahora un nivel de relación con Cristo, una calidad de relación basada en alguien que vino a morir, a vivir y a morir por nosotros y a resucitar. Una calidad de relación que es completamente poderosa, gracias, que inspira. Es una calidad de relación que te va a dar a ti la forma y el sentido real que tú tienes en tu propia vida. La eternidad es una medida de relación y esta es la vida eterna. Thank you. Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Y luego, más adelante le dice al Padre, Padre, todos estos te han amado. En Juan 17, todos estos te han amado y bueno, yo quiero que tengan un lugar conmigo. Ahí es donde Cristo nos sube a la dimensión de gloria. Yo quiero que donde yo estoy, esto también esté conmigo. Pero dice algo precioso donde te metes a ti y a mí. Pero no solo estos, sino los que vienen y los que han de creer por la palabra de ellos. Se está hablando de nosotros. Entonces, ya yo entiendo cómo subo al Padre en la dimensión espiritual, cómo es mi ascenso de lo literal, de lo material, cómo es mi ascenso a la espiritualidad y a la eternidad. Entonces ya no puedes cantar la canción de que nadie es eterno en la vida. Ya el amor eterno no es una falacia, ni un cuento, ni una experiencia ahorita. No, verás a tus familiares, así como dice que David se reunió con sus padres. En la eternidad no se pierde nada. Eso es un tema para hablarles de todo lo que la Biblia dice. La eternidad recoge y guarda todas las cosas gloriosas y poderosas. En la eternidad no está nada que no sirve. Todo lo que no sirve se queda en el cuerpo y muere. Todo lo que está en la dimensión de la relación de la eternidad está grabado y resguardado para siempre. A despegarnos de esta estructura humana de que hasta aquí llegaron las cosas, de que me estoy haciendo viejo, de que se me acabó el tiempo. Más bien procúrate por construir una preciosa relación que ya empiece a decir cuál es la base de tu eternidad. Gracias, miles. Corazones para ustedes también. Así que interesante. Yo me imagino que muchos están escuchando estos principios por primera vez de la eternidad. Y empezamos, entonces, que descanse en paz su alma. La paz no es algo que se obtiene cuando mueres. La paz es algo que te lo da el Señor en vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como lo da el mundo. La paz no es un pensamiento circunstancial de vida o muerte. La paz es una connotación espiritual de aquellos que están sólidos en el conocimiento de la palabra del Señor. Todo ha cambiado. Aquí ha estado la verdad siempre, pero fue velada. Si yo no te explico a ti lo que es la eternidad y lo que la Biblia dice sobre la eternidad, tú te vas a aferrar cada día más al poquito de vida o a la vida esa miserable o angustiosa que tú en ocasiones dices que tienes. Pero si tú hablas de eternidad,
todas las cosas que tú hagas en tu vida vas a entender cuáles son las que se hacen aquí y cuáles son las que quedan para siempre. Es algo precioso. La paz que nos das es para tenerla ahora mismo exactamente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz de autoridad. Están escribiendo y eso me contenta mucho. Escriban allí qué es lo que a ustedes les gustaría saber. Vamos a anclar, mi amada esposa, vuestra pastora allí, vamos a anclar los comentarios y así respiramos un poco de las medidas del reino. La estamos viendo hoy. Exprésense, digan algo poderoso. Me gusta, dilo ahí mismo, escríbelo. Me gusta lo que estoy escuchando. Me gusta asociarme con la eternidad de mi Señor, que es la relación. Escriba allí, me gusta lo que estoy oyendo. Aprecio, recibo lo que estoy escuchando. La fe viene por el oír y el oír. Así que si tú crees que la fe viene por el oír, entonces llénate de esa fe. Esa es la base fundamental. Entonces, por eso, sí, Juan 17, eso es el momento donde ya Jesús ya no le habla más a los discípulos, sino es como que yo estuviera hablando con nosotros y ahora Él se voltea y empieza a hablar con el Padre. Nos sube, nos coloca, nos expresa. Es tan importante eso es recibo lo que estoy escuchando. Esa es la palabra, recibo lo que estoy escuchando. Es necesario para mí poder caminar con este nivel de gloria. Eso es importante. Y la repetición. ¿Qué más dicen por aquí? Ok. ¿Y dónde están esos likes de esa gente poderosa? ¿Dónde estás? Has compartido. ¿Tú te imaginas cuán positivo puede ser este mensaje para personas que están a tu lado, familiares que pueden recibir tantas cosas que tú envías? Envíale esta palabra. Pregúntale, ¿tú sabes lo que es la vida eterna? Bueno, que tú sabes que la eternidad es la relación. Y esta es la vida. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a tu Hijo quien tú has enviado. Y dígame cuando dices, no, pero es que Cristo, lo que pasa, no. Dame la gloria, dice Jesús al Padre, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Para qué creen que Cristo simplemente es una aparición del vientre de María? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es maravilloso porque esto puede cambiar la forma como te estés tratando a ti mismo. Poderoso entender y comprender que la percepción de mi vida es el cúmulo de mis decisiones. Sí, tus decisiones y tu trabajo permanente va a mejorar tu percepción. Percepciones materiales, típicas. Nací todos los días en la casa. Hay que trabajar, que aquí lo que hay que pagar deuda, que aquí esto se viene abajo, que nos vamos a quedar limpios. Todo el pequeño que esté en esa casa está escuchando que la percepción importante y determinante es la percepción material. Ese muchacho cuando crezca va a salir de ahí a buscar hacer plata. No importa que su vida no sirva para nada, pero él va a buscar hacer plata para romper, para tratar de corresponder a esa percepción que le fue implantada. Vas a ser la antítesis de esa percepción. No, pasas todo el día que aquí hay que comer bien, que aquí hay que comer bien, que tengo que estar delgada y tus hijos te ven que te ves en el espejo todo el día preocupado por un gimnasio y por estar bien y por figurar. Esa es la percepción que tienen tus hijos. ¿Qué pasa automáticamente? Problemas alimenticios en los hijos y problemas de percepción de cómo se asimilan las bulimias, los procesos. No, que aquí lo importante es simplemente aquí somos fuertes, machote. Aquí todo se arregla a los golpes, a los trancazos y aquí mando yo y aquí se hacen las cosas y esto es todo lo que sucede y aquí no hay más nada. Que ven los hijos, que cómo se arregla todo. Personas que necesitan reaccionar, personas que necesitan pelear, que el éxito de su vida está en la contienda. Esas son percepciones racionales, materiales equivocadas. Cuando empiezas a tomar decisiones en el Señor y empiezas a buscar la palabra de Dios articulada, tus percepciones cambian. Ya todo no es dinero. Oye, pero no todo el mundo piensa así. Oye, identifícate porque tú eres lo que te domina. Tú eres lo que te domina. Y lo más importante de esto es que nosotros no escogemos las percepciones. Es la percepción donde nos formamos. Percepciones de maltrato, percepciones de dinero, percepciones religiosas. Yo conozco personas que todo es gloria a Dios, aleluya, y están repitiendo y repiten versículos uno encima de otro. Y es una percepción religiosa porque ahí fue donde se criaron. Pero eso no es una garantía de espiritualidad.
Recuérdense de eso. Es muy importante que ustedes lo tengan bien presente. Los religiosos no necesariamente son espirituales. Pareciera que sí. La religión son comportamientos, o la religiosidad son comportamientos deformados de la propia estructura religiosa de cada quien. Jesús lo dijo: si alguno entre vosotros se quede religioso, ahí nos establece otra medida. Esta es la religión para Dios. Visiten a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Siémbrate en los demás. Entonces, cosas hermosas. Gracias, gracias, lo que voy viendo por aquí. ¿Qué más? Saludos, saludos, saludos. Los recibo siempre. Oigo, practico y provoco. Maravilloso, eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Oigo, practico. Por cierto, tenía pensado hacer una mención un poco de eso, darle algunos elementos porque son una medida. Oigo, aprendo, practico y provoco. Ya les hablo un poco de eso. Entonces, lo cierto, gracias, saludos también igualmente, todos. Me encantaría leer ¿qué dice este? No les había hablado sobre la eternidad a mis hijos. Qué poderoso, haré eso hoy. Extraordinario. Siempre hay algo maravilloso que podemos hablarles a los demás. Oigo, practico, ya lo leí también, entender y comprender. Ok, estamos bien. Ahí estamos bien. Entonces, medidas espirituales. Con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, las medidas, ya saben, me advierten, pero lo más importante es que me permiten poder colocar la palabra de Dios, articularla al mismo tiempo que voy articulando los pensamientos que voy llevando. O sea que la palabra de Dios, cuando el cemento de mis ideas y de mis pensamientos, de mis pensamientos, son tan importantes y tienen el cemento espiritual, entonces mis percepciones aumentan. Tu equipo completó la primera fase. Ok. Regalo de equipo, animador para todos los miembros que lo envíen y lo celebren. Poderoso, poderoso. Seguimos aquí. Gente linda que yo conozco, comenten y digan, vayan expresando. Una de las cosas importantes de estos en vivo es que ustedes puedan expresar. Estamos en un mismo nivel de percepción, estamos todos buscando el conocimiento, la luz divina para progresar, para inspirarnos. Así que lo que vayas pensando, dilo, exprésalo, comunícalo. Ok. Aspectos importantes, ¿no? Cuando yo empiezo a definir que las medidas espirituales juegan un papel indispensable en mi vida, entonces me encuentro cosas como esta. Pedid y se os dará, estoy leyendo Mateo capítulo 7, verso 7. Hallad, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero miren esta historia. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Es la explicación del versículo, del texto de arriba. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también hacedla vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que tú quieres que la gente haga contigo, hazla con los demás. Fíjense qué honesto y qué importante. Por ejemplo, cosas que uno ve. Estaba en un hotel con mi familia y mi esposa me comenta, aquí están los jabones y los champús. Bueno, pero aquí hay un jabón en el hotel, o un champú. Entonces me muestra un video de cómo hay personas que han alterado el contenido, colocando cosas indeseables adentro que han perjudicado el cabello, o son cosas asquerosas o sucias, etc. ¿Qué medida estableces tú cuando tú en un frasco de algo que alguien va a usar mezclas una sustancia equivocada para dañar a otro? Cuéntame de qué tamaño es la manifestación que tú estás construyendo y trayendo para ti. O sea, ¿qué medida establecemos nosotros cuando deliberadamente
Hay un texto bíblico que dice que muchos andan engañando y siendo engañados. Ese fenómeno del mal, por eso que los cristianos solemos cubrirnos en oración. Yo no doy un pie sin una invocación, porque es mi protector. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma, guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Jehová es mi guardador. Cuando yo veo ese aspecto, cuando estoy persuadido de dónde viene mi socorro, Salmo 121. Si quieres un número favorito, ese es maravilloso, 121. Ese salmo es precioso, muchísimo. Ese criterio me advierte. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que van sembrando mal? Con todos aquellos que deliberadamente pecan, que se hacen esclavos de la oscuridad. Entonces, cuando tú estableces una medida de fe y de dignidad, vas a tener los ángeles, guerreros y ministradores asignados de parte de Dios a tu lado, mostrándote para que tu pie no tropiece con piedra y para darte victoria. Así que las medidas del reino de protección son bien solícitas. Las cosas que yo hago, las hago para mí y para tomar en cuenta mi descendencia. Algo que yo suelo hacer, y lo hago los finales de año, se los recomiendo siempre a los discípulos, que me tomo un tiempo para pedir perdón. Es porque yo sé que hay cosas que he hecho equivocadamente. Hay cosas donde se me ha pasado la mano. A mis 56 años que tengo ahorita, ¿a quién pido que me corrija? O sea, ¿dónde estaría mi nivel de percepción si tengo que esperar al Espíritu Santo, que te guía a toda verdad, te da convicción de pecado y te dice, ahí Polanco, no es el camino? Entonces, esa reconversión o regeneración, esa obra del Espíritu, pasa por este trabajo de medidas espirituales de reino. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué tú estás haciendo con los demás? También así haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, inclusive que ya no es una medida, ya es una medida de ley espiritual. Cosas importantes, porque esto va a tener una segunda parte, medidas del reino. No todo el que me dice Señor, Señor, capítulo 7, verso 21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Llamar Señor, Señor, explicar la dignidad gloriosa del Cristo sobre nuestra propia vida, no es algo simplemente de palabra. El señorío de Cristo, si alguien le ama, debe caminar como él anduvo. Y todo aquel que va reconociendo y aceptando a Cristo tiene que pasar por un proceso de regeneración. Por eso es que yo conocí al Señor, pero nadie me enseña, no tengo un pastor, no tengo... Pero ¿dónde dice la Biblia? Y Dios constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, a fin de perfeccionar la obra de los santos. Tu perfección pasa por personas, y la mía también, pasa por personas extraordinarias con un llamado y con una instrucción para bendecirte. Yo soy el resultado de eso. Yo soy el resultado a mis 56 años de personas extraordinarias y maravillosas que decantaron sabiduría sobre mí y lo siguen haciendo. De maestros que enseñaron y que enseñan. De gente que marcó, que Dios puso para que marcara mi vida y mi criterio en mi estructura de carácter. Por eso, el decantar la sabiduría de algo que tú escuchas, el pasar simplemente de información a formación, el oír y luego poner en práctica, no es algo simplemente que tú escuchas en YouTube, un mensajito que lo escuchaste para resolver tu vida espiritual. Es un proceso de transformación. Si Dios te pregunta ahorita, ¿en qué proceso de transformación y de medida espiritual tú te encuentras? Bueno, que yo estoy ahorita, tú sabes, pagando las tarjetas de crédito. Yo estoy ahorita portándome bien. Tú estás lidiando con las consecuencias de tu propio mal. No, que yo estoy ahorita, tú sabes, tratando de levantar mi testimonio. Estás lidiando con las cosas de tu propio mal. Está bien. Eso es parte de la vida. Estás haciendo correcciones. Ahora, ¿pero qué está haciendo Dios contigo además de eso?
Oye, Simón, Polanco, me está formando. Tu palabra me está formando. O la palabra de fulanito me está trayendo una columna de instrucción. Por eso es que yo soy muy categórico en esto, porque la palabra de Dios nunca debe ser un entretenimiento como alguien. O sea, tú compartes y adoras y alabas, maravilloso, eso es precioso. Pero no busques esto como un entretenimiento. Necesitas que la instrucción espiritual no sea un entretenimiento. Entretente jugando cartas, jugando uno, caminando, comiendo chicle, tomándote un café, viendo una película, riéndote, buscando un humorista, haciendo deporte, divierte. Pero la palabra de Dios es para formarte. Es para construir en ti una estructura de carácter lo suficientemente contundente que te permita enfrentar una vida que está llena de penalidades. ¿Sí o no? ¿Qué opinan de eso? Les leo, ¿qué opinan? ¿Nos entretenemos con la palabra o, lejos de entretenernos con la palabra, buscamos una formación? Mira, cuando uno aprende a no entretenerse con la palabra, sabe que cuando llega la hora de la palabra es el alimento del alma y el alimento de la transformación que puede cambiar categóricamente la forma como ves la vida. Así es. Busco instrucción de arriba para formarme y llevar mi mente a otro nivel exactamente, nivel de conciencia. La instrucción libera, procesa la luz en ti y libera tu nivel de conciencia. Dígame cuando somos erráticos en un mismo tema y caemos. Busco la palabra para transformar mi vida y caemos en lo mismo. No estoy aprendiendo nada. Yo necesito una instrucción que me promueva un cambio. La motivación va a ser pasajera. Mi transformación con la palabra es eterna. Exacto. La transformación que va desde el fondo, desde lo profundo de nuestra propia vida, desde las verdades espirituales, de lo que necesito comprender y entender. Así mismo. Gracias por todas esas manifestaciones de cariño. Entonces, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está una medida. No es el comentario, no es una fe superficial, no es el decir gloria a Dios, aleluya, lo que me va a determinar. Sino, dice el de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense qué interesante. Hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios, es poder decir, como dijo Pablo, ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. O sea, que ese ego que vivía guiado por los sentidos, por los apetitos, por el placer, única y exclusivamente, ahora está sujeto a una voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En mi vida, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios rompe simplemente con percepciones limitadas, como percepciones materiales y racionales, y la voluntad de Dios te adentra en lo profundo, en la metáfora, en lo reflexivo, en la base comparativa, en lo que está detrás del texto que tú no ves. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces os declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea que, para que se den cuenta que la base de la experiencia espiritual no es un entretenimiento, no es un juego religioso, no, es un proceso de aprendizaje. Es como que cada vez que estamos frente a la palabra, estamos frente a la luz divina. Y este vaso tiene que procesar esa luz. Y la luz entra, y va entrando la luz divina, y se paró, ¡bum! Ay, aquí tienes una tara, Polanco, aquí tienes un pensamiento, te quedaste allí, y la luz está, ¿cómo se llama? Derritiendo, por decirlo, ese pensamiento. Oye, mira, Simón, aquí hay un área oscura. Aquí hay un área en tu vida que la ocultas y la solapas a través de esto. Vamos, y la luz, procesar la luz. Primero la pregunta es, ¿me expongo a ella? La luz no vino a condenarme. El hecho que esté sintiendo el calor divino, el hecho de que esté oliendo a quemado dentro de mí, son los pensamientos, es la grosura, la manera boba y tonta que supongo que tengo de pensar, la perdedera de tiempo. Seguramente eso es, el Señor va a querer remover esa grosura para convertirlo en un Señor, me expongo a ti. Entonces empiezas a trabajar áreas que oscurezco y que tengo entonces voy procesando la luz. La luz va bajando y donde pegó esa luz, ese nivel de conciencia, eso se liberó. Todo pensamiento, todo proceso mental, toda intención que pase por la luz divina, automáticamente ya no va a ser igual. ¿Quieres liberar tus principios, tus habilidades? Exponte a la luz divina.
y vas a conocer lo precioso y lo hermoso de tu propia vida. Gracias por aquellas personas que están también empezando a seguir. Ese es el objetivo. Les doy la más cordial bienvenida y la palabra de bendición, por supuesto. Sean benditos y fortalecidos y sean cumplido la palabra de Dios en vuestra vida. Conéctense y escriban si algo puedo ayudarles. Si hay algún tema que quieren que trabaje, con mucho gusto. Siempre que esté de mi parte voy a poner lo mejor para ustedes. Entonces, atentos con todo esto. Entonces, cuando empiezas a procesar esa luz, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tú te expones a la luz. Juan 3:16 decía, pero la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz. ¿Cuántas veces la palabra de Dios vino a mi vida? Y en gracias vino a mi vida y en ese instante yo preferí más la tiniebla que la luz. Preferí quedarme con ese rollo, ocultarlo, crear. Es tan tremendo cuando la luz viene y forzas para que no venga la luz sobre ti y empiezas a crear capas. Son capas de mentira. O sea que vas creando, porque la luz es tan fuerte que va derritiendo las capas de pensamiento equivocado para darte oportunidad de libertad, porque ese es el poder de la palabra. La unción pudre el yugo. Pero nosotros ponemos capas y nos volvemos más críticos y creamos un pensamiento y no estoy de acuerdo con esto. Y capas y capas. Llega un momento que aquello es una cantidad de trapos de inmundicia puesto tratando de tapar aquel problema. El Señor los va a derretir. Pero el detalle fundamental es que no crees resistencia que pegue la luz divina, Señor. ¿Cuántas cosas no he podido yo resolver porque no las entiendo? Y digo, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces habitar confiado. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú me vas a hacer entender, Señor, porque lo que es tuyo permanece. Me encanta establecer las medidas divinas de dependencia. El que me conoce sabe que me encanta celebrar y establecer las medidas divinas. Las medidas divinas son poderosas de reino porque siempre estoy creando oportunidades. Tenía que colocar un parabrisas de un vehículo. Pedí. Y estoy con el rush del tiempo. Y justo cuando viene el primer parabrisas, estoy emocionadísimo porque voy a una actividad deportiva y quería el carro, que el parabrisas, porque estaba el otro. Y justo cuando van a colocar el parabrisas, estoy emocionado. Yo le digo a mi esposa que cada vez que me emociono, estoy como el Chavo. El parabrisas no era. El tipo lo saca, lo pone. Mira, no, este no es. Hay que esperar el parabrisas. Viene, bueno, no importa. Viene el próximo. Cuando viene el segundo parabrisas, no era y venía partido. De empresa de primera categoría que hace las cosas. Bueno, se acabó la emoción. Vamos al punto. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, primero gracias, Padre, por los intentos que esta empresa tiene para colocar y superar el tema de ese vacío, de resolver el vacío que tienen con respecto al parabrisas. Pero ¿sabes una cosa? Yo envío una palabra y pido que los corazones y el entendimiento del técnico sea abierto para que comprenda de qué se trata. Y empecé a pelear, a establecer la medida. Voy a abrir, pedid y se os dará. Yo voy a abrir y voy a crear la estructura de pensamiento dimensional para poder lograr y colocar la palabra. La Biblia me da ese derecho. La Biblia no me dice que como pida. Yo hago conforme entiendo. Y en ese momento me abrí paso. Estuve en la primera oportunidad a punto de abortar con la compañía. Y cuando llamé a otra compañía y me pusieron el parabrisas 4 veces más caro, me quedé con la que tenía. Y dije, no, es que esas son las salidas rápidas. Y además esto me lo buscó mi esposa y mi esposa es certera. Ella hace las revisiones buenas. Clamé, ordené. Me pasó con la licencia de conducir un problema que había hasta que se solucionó años atrás. Siempre voy abriendo. Hay capas que tú abres con las medidas espirituales. ¿Pero qué hacemos? Si tenemos una percepción material, nos molestamos, nos cerramos, no decimos nada, hasta aquí. Pero si automáticamente tenemos una percepción espiritual, abrimos puertas. El espiritual abre puertas. El espiritual profundiza, el espiritual llega a lugares inimaginados, porque la palabra no vuelve vacía, sino que debe ir y cumplir el objetivo por el cual fue encomendada. Todos vivimos, todos nos emocionamos, todos experimentamos cosas, pero todos nos toca ajustar. Esto no es que tengo una medida y ya me la resuelvo. No, son medidas que necesito resolver y que necesito aprender. ¿Se acuerdan? El cemento aplicado a la necesidad, a lo que estoy teniendo. Es una cuestión día tras día voy colocando el principio de las palabras, que son indispensables para que engranen. Cada vez que yo
Pregunto, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo la palabra le da mayor sentido de poder a esto que yo estoy viviendo? Muchas veces es la propia palabra la que te inspira, pero cuando vas nuevamente a la palabra potencializa. Siempre la palabra de Dios va a darle fuerza, conocimiento y comprensión poderosa a lo que tú ves. Toda medida espiritual nos ayuda. La medida espiritual, una vez que tú la estableces, cada vez que tú estableces una medida, pedid y se os dará. Estoy pidiendo al Señor. O estoy queriendo y por el hecho de sentir que estoy queriendo ya creo que estoy pidiendo. No. Pedir es un acto formal. Oye, Padre, ¿sabes una cosa? Primero yo quiero acercarme delante de ti porque yo me he dado cuenta que yo he sido descuidado, desatento a este tema importante, este tema de salud, por ejemplo. Mas yo apelo a tu misericordia y yo me acerco a ti, Señor, reconociéndote como mi sanador, como mi proveedor, como la persona que me guarda. Por eso, Señor, yo pongo mi salud en tu mano y a ese médico que voy a visitar para que tú te glorifiques y tú me des la salida y el entendimiento. Eso es muy diferente de tener una necesidad y esto es una forma de pedir. El petitorio correcto, la medida, es acercarte. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero me acerco con la medida de que el que confiesa y se arrepiente. No me quiero acercar a Dios si no me he puesto al día con Él. Solemos no ponernos al día. Si yo no me pongo al día, si voy ante el Padre y traigo una ofrenda de solicitud, pero me he peleado con mi hermano, tengo una pelea con mi hermano, dice, déjala aquí, acomódate el problema y vuelve. O sea, debemos, a través de la confesión, identificar dónde estamos realmente y por qué hemos desatendido a eso que anhelamos y tenemos ese petitorio. El hecho de que tú quieras algo y seas cristiano no significa que lo estás pidiendo. Porque cuando lo pides, cuando pides algo o buscas algo de parte de Dios, vas a pasar por un proceso de reajuste interno que posiblemente necesite perdón, necesite sanidad, libertad o seguridad. Porque muchas veces, o liberarte del temor. Señor, he tenido temor y por eso no he querido tocar este tema. O sea, tantas cosas que pasan cuando me confieso y abro mi corazón en mi plano secreto y el que te mira en lo secreto te recompensa en lo público. O sea que es tan importante que tú puedas rápidamente presentarle al Señor y poder ponerte al día. No es flagelarte, ni lacerarte, ni golpearte, ni crear una crisis peor. No, es poder decirle al Señor, entiendo que este es mi estado y me descubro delante de ti. Dice la palabra que no vuelve vacía. La palabra va a cumplir un objetivo por el cual fue encomendada. Tú y yo, esa palabra fue encomendada a resolver algo en nuestra vida hoy. Y nos vamos a ir de aquí con esa seguridad. Padre, te damos las gracias porque sabemos que lo que hemos hablado hoy los hemos hablado y oído de corazón. Por eso sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que va a cumplir un objetivo dentro de nosotros. Señor, libera esas áreas oscuras con tu luz. Señor, remueve todo aquel escondite equivocado, toda aquella pena, vergüenza y miedo. Hazlo libre con tu poder, con el fuego de tu palabra. Que cada persona que me está escuchando esta mañana pueda recibir una dosis gloriosa en su vida. Todos aquellos problemas familiares con los hijos, situaciones difíciles, preocupaciones. Señor, da una provisión de palabra para que ellos puedan encontrar la respuesta, que va mucho más allá de lo que vemos y de lo que entendemos, y que es mucho más gloriosa porque proviene de ti. Declaramos que esta es una semana llena de bendición y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, dando gloria y honra al Padre siempre y glorificando a nuestro Rey en el precioso nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo para tu vida. Así que besos grandes, fuerte abrazo, les bendigo grandemente, gracias por el tiempo.